como cada miércoles, nos vamos a asomar al mundo natural para conocer un poco más de este ecosistema que nos rodea. Hoy con Jonathan Gómez Cantero, pues vamos a hablar, Jonathan, de incendios forestales, porque además estamos ya metidos en plena campaña. Así es, Ana, estamos metidos de lleno desde el 1 de junio en la campaña de incendios forestales y, por desgracia, es un desastre natural que conocemos muy bien en Castilla-La Mancha. Así que hoy vamos a hablar de los incendios forestales porque la meteorología también tiene mucho que ver. ¿Qué es lo que ocurre? Que algunos días tenemos más de 30 grados, tenemos menos de un 30% de humedad y además si tenemos una sequía acumulada podemos tener los bosques y los campos muy secos. Por eso es más favorable que podamos tener un gran incendio forestal, sobre todo porque se dan unas condiciones meteorológicas que no son propicias, en este caso para frenar el fuego, es a lo que conocemos como los 330, pero además, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos sequía acumulada, cuando ya llevamos varias semanas o meses con precipitaciones por debajo de lo normal, lo que ocurre es que la vegetación está tan seca que es prácticamente leña para quemarse. ¿Qué ha ocurrido esta primavera? Que esta primavera hemos tenido precipitaciones abundantes en algunos municipios, incluso más de 150 litros por metro cuadrado, y esto nos ha dejado una explosión de la vegetación. ¿Qué es lo que puede ocurrir en las próximas semanas? Cuando suban las temperaturas, toda esta vegetación se va a secar y van a ser pasto para las llamas, y nunca mejor dicho, en las próximas semanas. Y además en verano se producen muchas tormentas y sabemos que los rayos provocan incendios, pero ¿contribuyen mucho esos rayos a los incendios? ¿Son muy frecuentes? Pues tenemos que decir que los rayos pueden originar incendios, esto todo lo conocemos, pero seguramente no sepamos que los rayos, en el caso de España, tan solo originan entre el 1 y como mucho el 3% del total de los incendios forestales que podemos tener al cabo del año. Por lo tanto, cuando tenemos una tormenta sobre una zona boscosa, tenemos que estar muy atentos, pero sobre todo tenemos que tener mucha precaución porque los rayos nos provocan más o menos entre el 1 y el 3% de los incendios. Casi todos son la mano del hombre la que está detrás, bien sea de forma negligente o intencionada. Pero repasamos esos 330, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tenemos días con temperaturas por encima de los 30 grados, humedad por debajo del 30% y viento de más de 30 kilómetros por hora, se dispara el riesgo de incendio forestal. A estas tres variables las conocemos como los 330 y en el mundo de la extinción de los incendios forestales son muy conocidos, Ana. Claro. ¿Y qué pasa cuando llevamos muchísimas semanas sin que caiga una gota de agua, Jonathan? Pues ahí lo que ocurre es que podemos decir, los bosques extremadamente secos y tenemos una situación que nos hace que estos bosques que están más secos nos produzcan un riesgo de incendio forestal bastante alto. Aquí, por ejemplo, en este mapa lo que tenemos es el riesgo de incendios hoy. Este mapa es de la Agencia Estatal de Meteorología, además se puede consultar diariamente y para el día siguiente en la página web de la Agencia Estatal de Meteorología y, por ejemplo, vemos que en las provincias de Toledo, Ciudad Real, Albacete, tenemos un nivel verde, que sería un nivel moderado, pero tenemos un nivel azul bajo, sobre todo en la mitad norte de la península, donde las temperaturas no están siendo extremadamente altas. Por lo tanto, hoy podemos decir que tenemos un nivel bastante débil, un nivel moderado bajo en prácticamente toda la península, aunque sí tenemos zonas de Andalucía que ya empiezan a estar en un nivel alto o muy alto. Eso es porque ya se empieza a secar y las temperaturas por allí esta tarde van a superar los 30 grados. Ese es el mapa de riesgo de incendio forestal, pero si nos venimos a Castilla-La Mancha, tenemos que decir que en este caso la Consejería de Desarrollo Sostenible elabora además otro mapa complementario que es el índice de propagación potencial. Este índice de propagación potencial nos indica, por un lado tenemos el riesgo de incendio que veíamos antes de AEMET y aquí lo que vemos es algo así a la velocidad a la que se extendería el fuego en caso de tener un incendio. Y aquí vemos que, por ejemplo, Toledo, Ciudad Real, buena parte de Cuenca y también de la provincia de Albacete ya se encontrarían en un nivel alto. Por lo tanto, en caso de producirse un incendio, en función del viento, las temperaturas, la humedad y el estado de la vegetación, ese índice de propagación potencial estaría en un nivel alto o en un nivel bajo, por ejemplo, al norte de Guadalajara y en la zona de Parameras de Molina. Es otro mapa que podemos consultar en la página web de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el sistema de información de incendios forestales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Bueno, ¿y cómo hay que actuar ante un incendio, Jonathan? Eso es muy importante, ya que si los vamos a tener, saber qué hay que hacer. Pues eso es sumamente importante y de hecho justamente ayer la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de España, dependiente del Ministerio del Interior, publicaba este vídeo en el que nos daban todos los consejos y todas las recomendaciones que tenemos que hacer. Lo primero, para evitar producir un incendio, no hacer barbacoas, no hacer ningún tipo de fuego en una zona forestal donde podamos dar lugar a un incendio forestal y extremar todas las precauciones, entre ellas no arrojar colillas, no arrojar basuras, no arrojar ningún tipo de vidrio, ni tampoco ningún tipo de combustible que con el calor pueda producir esa ignición, ese comienzo del fuego. Por lo tanto,
extremar las precauciones. Y sobre todo, además, en esta tierra que es tan agrícola, también supongo que influye mucho en los incendios la agricultura. También influye mucho, sobre todo en pequeños conatos, en campos agrícolas, y por eso también se obliga a que en los tractores se lleve un pequeño extintor, porque hay veces que las cuchillas, a medida que van arando, pueden generar chispas y eso también puede dar lugar a algún incendio forestal. Por ese motivo también se tienen que extremar todas las precauciones. Y después otra cosa que es muy importante aquí en Castilla-La Mancha es que algunas de nuestras parcelas o de nuestras casas en el campo están rodeadas de vegetación y a continuación empieza el bosque. Esa interfaz urbano-forestal, ese límite entre las casas y los montes, se tienen que intentar limpiar antes de la campaña de incendios para tener así, podemos decir, una orla vacía de vegetación que nos haga que si tenemos un incendio forestal en el campo no salte a la casa y si lo tenemos en la casa no salte al campo. Claro, influye también la previsión meteorológica, ¿no, Jonathan? La previsión meteorológica influye muchísimo y además, si volvemos a que nos pongan nuestros compañeros los mapas que teníamos antes, aquí lo que sí que podemos ver es, por ejemplo, una situación en la que las variables meteorológicas influyen muchísimo. Por eso, en los días en los que tenemos el riesgo de incendio forestal muy alto, sobre todo en variables meteorológicas, como pueden ser esta semana, por encima de los 30 grados, se dispara el riesgo y tenemos que extremar todas las precauciones que sean necesarias. Bueno, y tu departamento en la previsión meteorológica, a ver cómo puede ayudar o cómo influye. Nosotros ayudamos mucho desde el tiempo porque además los días que tenemos el riesgo de incendio forestal muy alto, en todos los espacios del tiempo de Castilla-La Mancha Media, con todos los compañeros se informan de estos días en los que el riesgo es bastante alto y además se va dando toda la información y por supuesto esas recomendaciones de evitar hacer fuegos, evitar tener cualquier tipo de situación que nos pueda llevar a tener un incendio. Y es que no tenemos que olvidar que más del 90% de los incendios forestales de España se deben a la mano del hombre. Por lo tanto, si tuviéramos cuidado y dicho claramente, 2 dedos de frente, en muchos casos no tendríamos que lamentar muchos de los incendios que hemos tenido tanto en Castilla-La Mancha como en buena parte de España. Bueno, pues así que ya lo saben, mucho cuidado, que nos jugamos mucho, nos jugamos nuestra naturaleza. ¿Verdad, Jonathan? Pues luego volvemos con la previsión meteorológica y vemos a ver cómo se presenta el fin de semana, que las temperaturas van a estar por encima de los 30 grados.